Hay historias que no empiezan con un grito, sino con una sonrisa. Una de esas sonrisas que parecen inocentes, pero que, sin saberlo, sellan un destino. Esta es una de esas historias. Y lo más perturbador es que todo ocurrió en plena luz del día. Lourdes tenía 22 años, pero no era solo su edad lo que llamaba la atención, era su presencia. Había algo en ella que hacía que la gente se sintiera cómoda, tranquila, como si el mundo, por un momento, fuese un lugar mejor. No era solo hermosa, era luminosa, de esas personas que sonríen y te obligan a sonreír también. Sus compañeros en la empresa de ropa donde trabajaba lo sabían. Su familia lo sabía. Incluso los clientes lo notaban. Lourdes no necesitaba esforzarse para caer bien. Simplemente era así. Trabajaba en el área de publicidad de una empresa llamada Waldron. Su tío era gerente, pero nadie decía que estaba ahí por favoritismo. Porque Lourdes se ganaba su lugar. Siempre puntual, siempre amable, siempre correcta. Y ese lunes, 26 de julio de 1993. No parecía diferente. Hacía frío, de ese frío seco, que se mete en los huesos. Eran poco después de las 10 de la mañana cuando Lourdes subió a la camioneta de la empresa. Una Nissan Patrol. Al volante. Carlos. El chofer. Carlos era discreto, callado, demasiado callado. De esos hombres que pasan desapercibidos, que cumplen, que nunca levantan la voz. Pero tampoco la mirada. Nadie sabía mucho de él, ni siquiera sus compañeros. Era como una sombra, siempre presente, pero nunca realmente visible. Ese día tenían una tarea simple: ir al banco, depositar dinero y cheques. Nada fuera de lo común, nada que hiciera sospechar que ese sería el último viaje de Lourdes. El trayecto comenzó tranquilo. Carlos encendió la radio. Una música suave llenó el interior del vehículo. Lourdes miraba por la ventana, quizás pensando en su día, en su vida, en cosas pequeñas, cosas normales. Y entonces, sonrió. Fue algo simple, tal vez una reacción a la música, o a algún pensamiento pasajero. Pero esa sonrisa no fue recibida de la misma manera. Para Lourdes, fue un gesto. Para Carlos, fue una señal. Algo en su mente comenzó a distorsionarse. Esa sonrisa la interpretó como algo más, algo que no era, algo que nunca fue. El silencio dentro del vehículo cambió. Ya no era tranquilo, era denso, pesado, invisible, pero presente. Pasaron unos minutos, quizás más, quizás menos. El tiempo, en momentos así, se deforma. Carlos no dijo nada, pero su mente ya no estaba en el camino, y entonces cruzó una línea. Lentamente, sin mirar a Lourdes, extendió su mano y la apoyó sobre la pierna de ella. Un gesto breve, pero suficiente. Lourdes reaccionó de inmediato. Su expresión cambió. Su voz también. ¿Qué estás haciendo? No fue un grito, pero fue firme, clara. Le dijo que eso no estaba bien, que iba a contarle a su tío, que iba a denunciarlo. Y en ese momento, algo se rompió. No en el mundo, no en el entorno, sino dentro de Carlos. Porque no era solo rechazo, era humillación, era miedo, era ira, todo mezclado, todo contenido durante años, explotando en segundos. Y ahí, todo cambió. El camino al banco dejó de existir. El plan se desvió. Carlos giró, tomó otra dirección, sin decir nada. Lourdes no lo notó de inmediato. La música seguía sonando. El vehículo seguía avanzando. Todo parecía normal, pero no lo era. Se detuvieron, en un callejón, entre muros altos, silencioso, aislado. Carlos bajó del vehículo, abrió el capó, simuló un problema mecánico. Lourdes esperó, sentada, confiada. No sabía que ya estaba atrapada.
Carlos caminó alrededor del vehículo, lento, controlado. En sus manos, un cable, grueso, pesado, subió nuevamente, sin hacer ruido, y entonces, sin previo aviso, rodeó el cuello de Lourdes con el cable. El sonido no fue un grito, fue un jadeo, un intento de respirar. Carlos tiró con fuerza, usando su rodilla como palanca, presionando, apretando. Lourdes luchó, por segundos, quizás minutos, pero la fuerza no estaba de su lado. Y luego, silencio, un silencio absoluto. Pero no había terminado, porque Carlos no se detuvo. La llevó al asiento trasero, su cuerpo aún tibio, aún vivo, tal vez, y volvió a apretar, hasta asegurarse, hasta que no hubo duda, hasta que Lourdes ya no estaba. El mundo siguió girando, pero ella ya no. Horas después, Carlos regresó a la empresa, solo. Dijo que la dejó en el banco, que no había lugar para estacionar, que dio vueltas, que cuando volvió, ella ya no estaba. Y durante un momento, eso fue suficiente, porque en 1993 no había celulares, no había forma inmediata de comprobar nada. Pero algo no encajaba. Lourdes no regresó, no llamó, no apareció, y el tiempo empezó a volverse inquietante. Mientras tanto, en otro lugar, algo más comenzaba. Un motel. Habitación número 9. Un olor. Primero leve, casi imperceptible. Luego, más fuerte. Los clientes comenzaron a quejarse. El personal dudaba. Pensaban que era humedad, algo en las cañerías, algo normal. Pero no lo era. 3 días después, el olor se volvió insoportable. Una pareja pidió cambiar de habitación, de inmediato, sin explicación. Y entonces, el personal de limpieza entró. Levantaron el colchón. ¿Y lo vieron? El cuerpo. Ahí, escondido, en un hueco bajo la cama. El tiempo había hecho su trabajo. La descomposición no perdona, pero aún así, había algo reconocible. La ropa, pantalón azul, tricota marrón. Lourdes. Había sido Lourdes. Todo ese tiempo. Ahí, sola, olvidada. Mientras todos la buscaban, ella estaba esperando ser encontrada. La noticia se propagó rápido. El impacto fue inmediato. ¿Cómo? ¿Por qué? Nadie entendía. Pero había alguien que sí sabía. Carlos fue detenido ese mismo día. Al principio, negó, como todos. Pero la presión, el peso, la verdad, lo quebraron. Y habló. Contó todo. La sonrisa, la confusión, el rechazo, la ira, un impulso. Eso dijo. Pero no fue un impulso. Fue una decisión. Una decisión tomada en segundos, con consecuencias eternas. Fue condenado a 25 años, la pena máxima, y encerrado. Los años pasaron. El mundo cambió, pero la historia quedó en la memoria de quienes conocieron a Lourdes, en el silencio de quienes no la olvidaron. Carlos se adaptó. Buen comportamiento. Trabajo dentro de la prisión. Rutina. Hasta que, en 2010, fue liberado, 17 años después. La sociedad reaccionó. Indignación, rabia. Pero ya era tarde. Carlos estaba libre. Volvió a una vida, que ya no era vida. Sin trabajo, sin apoyo, sin futuro, solo. Y en ese silencio, algo volvió. Ni la memoria. Porque hay cosas que no se pueden enterrar. Ni olvidar. 5 meses después, el 28 de mayo de 2010. Carlos fue encontrado en su habitación, colgado, de una viga sin vida, de la misma forma en la que él le quitó la vida a Lourdes. Y ahí todo cerró. O quizás no, porque algunas historias no terminan. Quedan en los lugares, en los recuerdos, en los silencios. Dicen que la habitación 9 nunca volvió a ser la misma, que hay noches en las que el aire se vuelve pesado y
y que, si prestas atención, muy atención, podés escuchar un leve sonido, como un intento de respirar, como si alguien todavía estuviera ahí, esperando. Y todo, por una sonrisa.